Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo en sábado, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de este día nos presenta un pasaje del evangelista Lucas, que no sabemos a ciencia cierta quién fue Lucas, ¿verdad? Él mismo se autodenomina como el médico, y Pablo hace alusión a un tal médico, pero no se tiene una certeza absoluta. Y lo que sí se tiene una certeza absoluta es que este hombre era verdaderamente un erudito, era un sabio. Y además como que empieza a echarle crema a sus tacos, dijéramos nosotros hoy aquí, ¿verdad?
porque pues ya sabemos, ¿verdad?, que él cuando empieza a escribir, pues después de haber investigado todo y haberlo puesto todo en orden, ahora me dirijo a ti, etcétera, etcétera, porque Lucas está escribiendo para los cristianos de las primeras generaciones, pero eso, intelectuales. Y entonces él quiere dejar muy claro que verdaderamente el mensaje de salvación, la obra de Dios en medio de la humanidad, no solamente es para los piadosos, no solamente es para los que dicen, sí, Señor, yo creo, como decíamos ayer, ¿verdad?, en el pasaje de Jeremías, nos dejamos seducir, pero al final hacemos lo que querramos. No, sino para gente crítica, para gente capaz, para gente erudita, para quien también viene y llega el reino de Dios. Pero precisamente para este tipo de gente es la que tiene que hacerse más afines con los valores del Evangelio. Y bueno, pues hoy nos presenta este Evangelio, ¿verdad?, pues un texto sumamente controvertido y que ha dado mucha tela de dónde cortar. En primer lugar, vemos a Jesús situado allá, en su tierra. Cafarnaúm de Nazaret, 8, 10 kilómetros, cuando mucho, ¿sí? Jesús seguramente pasó la mayor parte de su vida en Cafarnaúm, ¿sí? Una vez que conoció a Pedro al final, ¿verdad?, después del llamado, pues se va a vivir allá, pero iba y venía porque ya estaba el lago. Estaba más cerca de allá el lago. Entonces, era interesante ver cómo en la sinagoga, cada sábado que se leía la lectura, ¿verdad?, pues se le daba a un rabino, y Jesús no lo era, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es que él haya elegido el texto, sino que a él se lo dan. Y entonces, ¿verdad?, pues por eso aquí entra la controversia. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos estaban puestos sobre él. ¿Por qué? Porque lo lógico era que quien leía la escritura pues hiciera un comentario, pero insisto, esto era propio de los rabinos, de los maestros, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír, pues es cuando viene el alboroto, ¿sí? Y seguramente, ¿verdad?, que todos comenzarían a decir, ¿y este quién es? ¿Y este qué se cree? ¿Y este ha cometido, ¿verdad?, una profanación de la ley, de la escritura? ¿Cómo se atreve a hacer esto si todo el mundo le conocemos? Aquí llegó, ¿verdad?, de chiquillo, aquí se desarrolló, estuvo trabajando pues en la obra de tal parte, porque también fue obrero en cuestión de construcción, según los que saben, ¿sí? Y ahora resulta que viene de profeta, Pues ¿cómo va a ser posible, verdad? Así como que, ¿de cuál fumó este día? Y bueno, pues la realidad es que Jesús se descubre a sí mismo a través de la Sagrada Escritura, se va autorreconociendo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como aquel que viene a buscar lo que estaba perdido. Y entonces, efectivamente, ¿verdad?, pues Jesús en aquel momento va a hacer una aclaración, porque ya él había andado precisamente, ¿verdad?, pues curando, sanando, liberando, ¿sí?, integrando. Y este evangelio, decía antes, tiene mucha tela de dónde cortar, porque ha dado la pauta para la famosa llamada teología de la liberación, mal entendida y mal enfocada. O sea, si realmente ha habido un hombre, ¿sí?, liberal, ha sido Jesús de Nazaret. Y ha sido él quien verdaderamente ha traído, pues esto que leí en el texto de Isaías, la liberación, ¿sí?, a los cautivos, la curación a los ciegos y sobre todo la buena nueva. Él es la buena nueva del Evangelio. Y entonces para entrar en este reino, para entrar en estos valores de la buena noticia, hay que tener otros criterios, unos criterios absolutamente distintos a los del formalismo, a los de la ley, a los de las estructuras.
pero que sin embargo se crean otros formalismos, otras leyes y otras estructuras. En tiempos de Jesús pareciera que la religión está muriendo, la religión está en crisis, y entonces viene Él a darle como ese halo de frescura, como a darle esa holgura, como a poder respirar más profundamente para poder retomar fuerzas y continuar. Y entonces, desde esta perspectiva, Jesús aquí no solamente está leyendo este texto, sino que se está autoproclamando, ¿sí?, el Mesías. Y lo hace con este refrán: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Seguramente me dirán: médico, cúrate a ti mismo. Y hasta aquí lo que has hecho en otros lugares. Pues con esto Jesús está diciendo que efectivamente, aunque no lo reconozcan, aunque no lo acepten, aunque no pueda hacer ningún milagro en Nazaret, es el Emanuel, como le llama Lucas, el Dios con nosotros. Y es un Dios rico en misericordia. Es un Dios que va a ir en busca precisamente de lo que estaba perdido. Es un Dios que va a esperar pacientemente, que se va a sentar a la puerta de la entrada de la casa paterna hasta que regrese aquel que se había alejado. Es el Dios que va a salir a buscar y a reintegrar a aquel hijo rebelde que no ha sido capaz de descubrir la belleza, la grandeza y la misericordia de Dios. Y este hijo rebelde, representado en el hijo de la parábola del Padre misericordioso mayor, pues es el pueblo de Israel. Entonces, con estos ejemplos que Jesús les está poniendo, les está diciendo: por favor, abran los ojos. Yo no puedo hacer más allá de lo que ustedes quieran hacer, pero tampoco vine a darles un espectáculo. Entonces es importante que nosotros nos situemos ante esta realidad de cómo reconocemos a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Si verdaderamente creemos en Él, y creemos en Él no solamente por los milagros que pueda hacer y hacernos, sino por el milagro de los milagros del cual somos testigos todos los días, y que es la Eucaristía. Y esto es lo que va a transformar el mundo, esto transforma el universo. Si nosotros no somos capaces de acogerlo así, de recibirlo así y de expresarlo así, entonces cada Eucaristía que celebramos es en vano, porque ahí nos encontramos con Él, ahí sale a nuestro encuentro. Es Él el que nos instruye con su palabra, ¿sí?, y el que nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que seamos capaces verdaderamente de hacer nuestra esta palabra, tanto la de la primera lectura, que nos da la certeza de la resurrección, y vuelvo a insistir lo que decíamos ayer: la resurrección tanto de Jesús como luego la resurrección de los muertos, ¿verdad?, se lee después de la vida, obra, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ahí cobra todo sentido. Que el Señor nos acompañe en nuestra jornada.